Esto es lo que tenemos en la agenda de hoy. Quien deshonre la autoridad pagará las consecuencias. En la medida que nos acercamos a las elecciones intermedias en México, la polarización crece. Es tiempo de campañas políticas y es cuando los resultados del gobierno o de los gobiernos en los diferentes niveles, me refiero al municipal, estatal y el federal, se contrastan con las propuestas de los diferentes candidatos. Se empiezan a analizar los trabajos del gobierno y los resultados que estos han tenido. Y es muy fácil caer en provocaciones y en las descalificaciones sin fundamento. Sin embargo, en este tiempo debemos manejarnos bajo principios del reino de Dios. Y lo mismo sucede en el ámbito familiar, como en el social y civil, y también en el espiritual. El que deshonre la autoridad pagará las consecuencias. Tenemos que caminar bajo principios de honra. En el ámbito familiar, la Biblia dice muy claro en Efesios 6, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En el ámbito familiar, la honra a los padres es fundamental, también entre los esposos. Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor. Y esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, hasta la muerte. Esa es la manera en que Dios pide que nosotros honremos también a nuestras esposas. Eso lo dice Efesios 5. Y cierra este capítulo de una manera contundente. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a sus esposas como a sí mismo. Y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. El principio de honra es fundamental en la familia también. Y por supuesto también hacia los hijos. Ustedes, padres, no provoquen la ira a sus hijos. En el ámbito civil, pues también hay principios de honra. Dice Romanos 13, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que han sido establecidas por Dios mismo han sido establecidas. Y Romanos 5:29 dice, Pedro y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es muy importante, sí, la autoridad es puesta por Dios o es permitida por Dios. Y aquí podemos ver que aún cuando Saúl no era la elección de Dios, era la autoridad que Dios permitió y hay que honrarle. Y pero también es importante que antes que obedecer a las autoridades civiles, debamos obedecer en primer lugar a Dios. Y en el ámbito espiritual, también dice la palabra, no toquen a mis ungidos y no le hagan daño a mis profetas. Esto no quiere decir en ninguno de estos contextos que no veamos sus errores, no quiere decir que no analicemos su comportamiento, pero no es correcto ni permitido delante de Dios la deshonra, no podemos deshonrarles. David lo tenía muy claro, David honró hasta el final a Saúl, el rey Saúl. Vino un joven en algún momento a darle la noticia de la muerte de Saúl y de sus hijos, entre ellos estaba su gran amigo Jonatán. Le dijo que él ayudó a Saúl a morir, que le ayudó a enterrarle la espada. Saúl estuvo por mucho tiempo persiguiendo a David y lo hacía de muchas maneras, pero David se molestó contra este muchacho y le dijo, ¿cómo tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo, y él lo hirió y murió. O sea, David sabía que no podía tocar a Saúl, era muy importante y lo tenía muy claro. Saúl, desde que David mató al gigante Goliat, empezó a entrar en celos contra David y empezó a perseguirlo hasta acabar con su vida. Se decía comúnmente, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000, y esto entró en celos del rey Saúl contra el propio David. Lo empezó a perseguir de manera que David se tuvo que esconder en cuevas, se tuvo que esconder en el desierto, y en al menos 2 ocasiones muy contundentes David tuvo oportunidad de atentar contra Saúl y no lo hizo. En una de ellas, Saúl fue a una cueva donde David estaba escondido para hacer sus necesidades, fue al baño, a la cueva, y David se acercó y le cortó un pedazo de su ropa y cuando terminó Saúl se la mostró y le dijo, yo no atenté contra ti, sabiendo Saúl que lo pudo haber hecho. En otra ocasión le tomó una de sus lanzas y también se la mostró y
Saúl sabía que David le respetaba profundamente. David sabía que no podía tocar su vida, aun cuando él, David y su propio hijo Jonatán se daban cuenta de las injusticias que hacía al querer matar a David, aún sin merecerlo. Quería matar a David sin causa. Entonces, quien trate de ridiculizar o deshonrar a las autoridades pagará las consecuencias. Una cosa son los candidatos y otra son las autoridades. El mismo Jesús dijo, denle a César lo que es del César y a Dios lo que le corresponde. Pero la honra es un principio que debemos seguir todos para nuestro bien. Y más en este tiempo de confrontación de resultados y de propuestas de campaña. Quien deshonre la autoridad pagará las consecuencias.